trabajar para la gloria de tu nombre y para que tu iglesia sea edificada. Haznos padres espirituales. Levanta madres en Israel para que tomemos cuidado de nuestros hermanos menores y ayudarles a crecer. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, y permítenos recibir entendimiento y la gracia para obedecer y honrar tu nombre. Padre, bendice tu palabra y prepara nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hijo. Bendito sea el Todopoderoso. Estamos estudiando 7 acciones que necesitamos enseñar a nuestros hermanos menores para que puedan vivir en el reino de Dios y vivir para la honra y gloria de su nombre. Hoy nos toca el arrepentimiento. Vamos a ver, recordamos cuáles son los demás. ¿Se acuerdan? Si no, anótenlo. Número 1, rendirse. Número 2, consagrarse. Número 3, obedecer. Número 4, ofrecerse. Número 5, limpiarse. Número 6, arrepentirse. Y número 7, ¿cuál? Humillarse, es correcto. Así que queremos ahora desarrollar el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega en el diccionario de Strong, por si quieren revisarlo, es la 3340 y significa, la palabra es metanoeo, y tiene 2 significados muy interesantes. Cambio de mente es una acepción, pero la otra es un cambio de mente para mejorar, aborreciendo el pecado que se ha cometido en el pasado. Voy a repetirlo, es un cambio de mente para mejorar, aborreciendo el pecado que se ha cometido en el pasado. El arrepentimiento es algo muy importante tanto para recién convertidos o para el pecador, digámoslo así, que no conoce a Jesús, como para el creyente. Y sería bueno que anoten esta definición de arrepentimiento que el reverendo Robert Tucker escribe en su libro Cambiados de Gloria en Gloria. Me gusta mucho y lo quiero citar en este momento. Y él dice: el arrepentimiento es el proceso por el cual Dios cambia nuestra forma de pensar acerca de Él, acerca de nosotros mismos y de las circunstancias de la vida. Me gusta mucho ese concepto. Lo voy a repetir. El arrepentimiento es el proceso por el cual Dios cambia nuestra forma de pensar acerca de Él, de nosotros mismos, de otros y de las circunstancias de la vida. Creo que hay 5 aspectos muy importantes que necesitamos entender del arrepentimiento. Número 1, es un don de Dios. Esto significa que el hombre no lo puede producir. Es una gracia divina, es un favor divino. Número 2, es prerrogativa de Dios. Esto significa que es Dios quien lo concede o lo niega, según su soberanía y sabiduría y omnipresencia. 3, es indispensable para poder nacer de nuevo. Vamos a darnos cuenta que antes del arrepentimiento viene la tristeza de Dios
que produce arrepentimiento para que se dé el nuevo nacimiento. 4. Es indispensable para convertirse. Antes de la conversión debe de venir el arrepentimiento. Hoy en día se le llama conversión a alguien cuando es salvo y dicen, se convirtió. Pero esa no es una manera adecuada de utilizar la palabra conversión. 5. Es indispensable para ser transformado de gloria en gloria, porque el arrepentimiento es un proceso constante. A medida que vamos recibiendo revelación de Dios, vamos a aprender que viene una convicción, hay un arrepentimiento y Dios nos hace crecer en madurez para su honra y gloria. Hoy en día, muchas veces escuchamos cuando se predica el Evangelio, se hace un énfasis en algunos lugares en creer en Jesucristo, pero no se predica el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es parte de la iglesia, del mensaje de la iglesia apostólica, y lo podemos ver Mateo capítulo 3, verso 2, a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es posible caminar en el reino sin el arrepentimiento. Mateo 4, 17, Jesucristo comenzó a predicar y decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, verso 15, arrepentíos y creed al Evangelio. Así que es importante comprender que necesitamos del arrepentimiento para vivir bajo el reino de Dios. Quisiera que tomaran cuidado y analicemos cómo las 7 parábolas que hablan del reino de los cielos no se enfocan en recibir el perdón de pecados, no se enfocan en recibir bendiciones de Dios. Yo creo que el perdón de Dios y las bendiciones de Dios son maravillosas y agradecemos a Dios por sus obras de misericordia. Pero si consideramos las 7 parábolas del reino, su enfoque no es creer solamente en Jesucristo. No las vamos a leer, aunque sí las voy a citar. El sembrador, Mateo 13, del 1 al 8, nos habla de producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No podremos producir fruto si no hay arrepentimiento, un cambio de mente. Y el cambio de mente, arrepentimiento, cambio de dirección interna, nos llevará a la conversión, un cambio externo de acciones. El trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30. Aquí se habla del trigo produciendo fruto, creciendo en medio de cizaña. La tercera parábola, el grano de mostaza, Mateo 13, 31 y 32, habla de la pequeña semilla que crece hasta ser la más grande de las hortalizas. Por favor, quiero que noten cómo el reino de los cielos no se enfoca solamente en creer en Jesús, en las bendiciones. No, se enfoca en crecimiento, se enfoca en producir fruto. 4. La mujer y las 3 medidas de harina, Mateo 13, 33. Porque Dios quiere santificarnos y llenarnos con su gloria completamente, espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un ser tripartito y Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El tesoro escondido, Mateo 13, 44, habla de cómo se debe de vender todo lo que se tiene
para poder comprar el campo donde está ese tesoro de las maravillosas riquezas de Cristo. Y por último, la perla preciosa y la red. La perla preciosa, Mateo 13, 45 al 46, que nos habla de venderlo todo para comprar la perla preciosa. Y la red, Mateo 13, 47 al 50, nos habla de cestas llenas que al final separan los peces buenos de los malos. ¿Logran ver ustedes cómo las parábolas no se enfocan en el perdón? Las parábolas del reino de los cielos no se enfocan en recibir bendiciones. Se enfoca en crecimiento, se enfoca en productividad, se enfoca en crecimiento. Así que el arrepentimiento es extremadamente importante para crecer, producir fruto, llegar a ser fructífero delante de Dios. Creo firmemente que en algunas bocas el evangelio se ha corrompido, y en los tiempos peligrosos que Pablo habla a Timoteo, se habla de hombres amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios. Y hoy en día en algunos lugares se enfoca un evangelio en donde el hombre es el centro de todo y Dios te quiere bendecir a cambio de nada. En donde se presenta a Dios como un Dios que te quiere bendecir, prosperar y que tú solamente debes de recibir. Creo que no somos testigos fieles si solo predicamos ese mensaje. Es necesario predicar todo el mensaje, pero el problema está desde los comienzos. Cuando nosotros prediquemos a Cristo, necesitamos predicar el evangelio, porque vamos a darnos cuenta que si la persona no rinde su voluntad a Dios, no podrá crecer y no podrá caminar en las verdades del evangelio. Quisiera hablar de demandas que el evangelio de Dios establece. Romanos 18 al 16. No se trata de creer solamente en el evangelio. Es necesario obedecer. Vamos a leerlo, por favor. Romanos capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Vamos a darnos cuenta, y esto es importante comprenderlo, porque hoy en día pareciera que las personas se hace sentir que para nacer de nuevo lo que necesitan es decir: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y ya estuvo. Y no es cierto, no es cierto eso. Yo sé que puede suceder cuando alguien lo hace de corazón y se arrepiente, pero no es cierto que el nuevo nacimiento, ya lo vamos a ver, venga solo por decir unas palabras declarando que Jesús es el Señor. Romanos 10, 8. Leamos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Notan
que el creer el anuncio del Evangelio no se puede separar de obedecer. No es solo creer en Cristo, no. Es necesario obedecer. Por eso no se puede eliminar de la predicación del Evangelio el arrepentimiento. La persona debe de decidir renunciar a su voluntad para entregarse a Cristo. Me gustó mucho hoy cuando el reverendo Said Caguas citó Romanos 1:6. ¿Quién se acuerda la parte esencial de Romanos 1:6 que me gustó? En esa parte, el apóstol dice que somos llamados a pertenecer a Jesucristo. ¿Cómo me gustó esa parte? Llamados a ser de Jesucristo. Qué cosa más linda. Entonces, el Evangelio demanda obediencia. Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. La palabra de Dios nos dice, leamos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin arrepentimiento no vamos a poder buscar la justicia, que son los mandamientos de Dios, porque vamos a querer vivir nuestra vida a nuestra manera en lugar de vivir ordenando nuestros pasos según su palabra. Hemos llegado al reino para estar bajo autoridad del Rey. Miremos otra demanda. Mateo capítulo 16, versos 24. Y miremos por qué es tan importante el arrepentimiento. 16:24 de Mateo. Leamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que será necesario tomar la cruz, negarnos para seguir a Cristo. Efesios 5:8. Debemos de andar como hijos de luz, dice la palabra. Leamos: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hacerle entonces creer a una persona que solo crea en Jesucristo y que lo confiese intelectualmente y que eso es lo que necesita para ser salvo, es engañarlo. No es correcto. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Leamos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué importante entonces es arrepentirnos y dejar de hacer nuestra voluntad, porque el llamado es dejar de ser como nosotros somos, para ser como Él es. Efesios capítulo 5, versículo 11. Leamos: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces el arrepentimiento, vamos a estudiar, no solo lo necesita aquel que ha de creer en Cristo, sino también aquel que ha de llegar a alcanzar la madurez de Cristo. El hombre entonces debe de apartarse de la raíz de todos los pecados. Ustedes saben cómo constantemente me gusta compartir eso. ¿Cuál es la raíz de todos los pecados? Hacer la voluntad del hombre independiente a la de Dios. Aunque Dios quiere que dejemos todos los pecados, la raíz que se ponga, o el hacha que se ponga en la raíz de cortar
el pecado hará que todos los pecados se caigan. Aquel que renuncia a hacer su voluntad eventualmente recibirá gracia para dejar todos los pecados. Me llama la atención, hay una frase que el doctor Paul Caram dice, y él explica en sus libros Cristianismo Verdadero, Victoria sobre la Vida Egocéntrica, que el problema del hombre no es la ignorancia, sino la rebeldía. No es la ignorancia. Y me llama la atención 4 manifestaciones del pecado del hombre en donde él decidió voluntariamente hacer cosas en contra de Dios. Y quiero enumerarlas. Comencemos con la primera. Voy a citar las 4 y luego las leemos. Número 1. Decidieron no glorificar a Dios. Voluntariamente decidieron no glorificarle. Aunque le conocieron, decidieron no glorificarle. 2. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre y de animales. Cambiaron voluntariamente la gloria de Dios por imagen de hombre y de animales. 3. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y 4. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Consideremos una por una, por favor. Número 1. Habiéndole conocido, no le glorificaron. Por favor, Romanos, capítulo 1, versículo 21. Leamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este verso me hace pensar a mí que no querer dar gracias no es mala educación. Es una decisión voluntaria. ¿Verdad? No quisieron dar gracias. No glorificaron a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 23. Mira cómo el hombre usó su propia voluntad. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voluntariamente se decide adorar imágenes de hombres corruptibles y de animales. 3. Romanos 1:25. Cambian la verdad de Dios por mentira. Leamos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que cambiar la verdad de Dios por la mentira tiene que ver con adoración? ¿Se dan cuenta cómo el apóstol dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador? ¿Se dan cuenta cómo entonces el mentiroso, ahora ustedes podrán observar, cómo el mentiroso y padre de mentira quiere llevarnos por una adoración falsa? Porque voluntariamente, al cambiar la verdad por la mentira, se hace y produce un culto falso. 4. Romanos 1:28. Leamos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabes que la vida en el Espíritu no es opcional? Es un mandamiento. Y aquel que no aprende a pensar en Dios, pensará en otra cosa. Quisiera repetir eso.
Aquel que no aprende a pensar en Dios, pensará en otra cosa. Una persona que no disciplina su mente para pensar en Dios, a ver, digamos de memoria Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza está íntimamente relacionada con lo que piensas continuamente. Los malos no tienen a Dios en su noticia, los impíos no piensan en Dios. Los que le aman y confían en Él, continuamente piensan en Él. Por eso es que llegarás a amar a aquel a quien continuamente piensas. Piensas en la vanidad es lo que vas a amar. Aquel que piensa en la carne morirá, porque practicará las obras de la carne. Pero aquel que medita en la palabra de día y de noche, dice Josué 1:8, va a poder realizar, cumplir, obedecer lo que la palabra de Dios que piensa, podrá cumplirla. Así que el problema del hombre no es ignorancia, es rebeldía. Es el uso de su voluntad y de sus facultades para hacer algo en contra de Dios, independiente a su voluntad. Es interesante cómo la Biblia muestra cómo el hombre se rebeló, y lo dice de dos formas. El hombre siguió su camino y el hombre buscó muchas perversiones. Voy a repetirlo. La Biblia muestra cómo el hombre manifestó su voluntad de dos formas. Una, el hombre se apartó por su camino. Leámoslo por favor, Isaías capítulo 53, verso 6. Por eso es que si hemos de seguir a Cristo, el arrepentimiento será un don y un regalo atesorado y apreciado, para no vivir para nosotros, sino vivir para Dios. Leamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja se vuelve descarriada si sigue su propio camino. Tú decides estudiar sin consultar a Dios, una carrera universitaria, y esa es la que tú quieres estudiar sin consultar a Dios. Puede ser una oveja descarriada estudiante. Y no estamos hablando de descarriarnos entonces de hacer lo malo. Estamos descarriando cuando hacemos lo que está en contra de la voluntad de Dios. Si te alineas a la voluntad de Dios, bendito Dios, de eso se trata. Hacer su voluntad y no la nuestra. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto. Esto es bien importante porque tú puedes conocer a Dios cuando creó al hombre y puedes ver cómo Dios creó al hombre a imagen y semejanza y Él lo hizo recto, pero el hombre tomó su propia decisión. Adán no fue engañado, Eva sí. Y Eclesiastés 7:29, mira lo que registra. Leamos. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Debes de tener mucho cuidado cuando prediques el evangelio. Es necesario que aquel que crea el evangelio se arrepienta, y voy a decir algo muy importante. Antes de bautizarse debe de apartarse de todo pecado. Una persona para bautizarse debe de arrepentirse. Eso significa un cambio de dirección en su mente. Si una persona no está dispuesta a dejar su vida pecaminosa, no debería bautizarse. Hechos capítulo 2, verso 38. Leamos. Pedro les dijo:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que necesitamos complementarnos, hermanos, con una escritura y otra escritura. Sí, yo entiendo que Felipe bautizó al eunuco etíope de Candace. Y cuando le preguntó si podía bautizarse, porque ahí había agua, le dijo Felipe: si crees, bien puedes. Pero ese creer del eunuco no era un creer intelectual. Él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y evidenció, y la historia así lo muestra, que él se rindió a Jesucristo. De hecho, se cree que quien llevó la iglesia a Etiopía fue ese eunuco. Así que cuando hablamos de creer en Jesucristo, no estamos hablando de una percepción intelectual de lo que Él es, sino de una realidad en mi vida. Así que una persona para bautizarse debe arrepentirse. Aquellos que están entonces en fornicación deben de tomar la decisión. Deben de casarse. Ahora bien, si no creen que es la pareja, entonces que se separe. Pero no es correcto vivir en fornicación. La persona necesita dejar el pecado, necesita rendirse a Cristo y seguir la justicia. El arrepentimiento lleva a un cambio de pensamiento que lo lleva a un cambio de acción. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Porque él predicaba arrepentimiento. Ellos estaban entendiendo que debían de dejar su estilo de vida. Y Juan fue muy puntual: conténtense con sus pagas. No hagan extorsión a nadie. Porque el arrepentimiento nos va a llevar a no seguir nuestro camino. El arrepentimiento y la conversión son inseparables en el reino. De hecho, no solo queremos que Dios perdone nuestros pecados, queremos que los borre de nuestra vida. Eso es bien importante y quiero mencionarlo. No solo queremos que Jesucristo perdone nuestros pecados, sino que los borre de nuestra vida. Eso significa no volver a cometerlos. Y para que Jesucristo borre nuestros pecados se requieren de dos cosas: arrepentimiento y conversión. Hechos capítulo 3, versículo 19. Leamos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que queremos que Dios borre nuestros pecados, nos los quite completamente para no volver a cometerlos. Se necesita entonces de arrepentimiento y se necesita de conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? Recuerden, un cambio de dirección en la mente, interno. La conversión es externa, trata con las acciones. Estamos ante un mundo que cada vez el pecado crece y crece y crece y crece. Hoy en día hay iglesias donde ponen en sus puertas: todos son bienvenidos, haciendo sentir que a ellos no les da problema recibir a personas homosexuales o lesbianas. Yo creo que el evangelio de Dios es para todos, pero el problema de hoy en día es que si no se predica arrepentimiento y conversión, cuando se recibe al pecador, no se le va a enseñar a dejar su estilo de vida incorrecto. Todo pecador debe dejar el pecado. La iglesia es para todos: para homosexuales, para lesbianas, para borrachos, para adúlteros, para fornicarios, para maldicientes, para brujos y hechiceros. Pero todos deben dejar de hacer lo malo, arrepentirse
y convertirse a Jesucristo. Deben dejar de practicar las obras de las tinieblas. Yo les quiero hacer una pregunta y aunque parece un poco risible, me gusta este ejemplo. Si el evangelio llegara a una tribu caníbal, ¿ustedes creen que es necesario que los caníbales cambien de dieta después de creer en Jesucristo? O suficiente con que crean en el Señor, porque el Señor ama a todos. A ellos les gustaría ir a visitar a otros hermanos. El evangelio no se trata solo de creer. ¿Qué va a pasar cuando el evangelio llegue a África y se convierta el rey de esa nación o de esa tribu y tenga 100 esposas? A veces se considera a un rey que solo tiene 100 esposas un poco pobre. ¿Qué va a pasar con este rey? ¿Que siga teniendo esa vida incorrecta? No. Solo se puede tener una esposa. Él debe de quedarse con la primera, que es su esposa. Con las demás debe de cumplir su responsabilidad de manutención, pero ya no puede vivir siendo infiel. Quiero hacerte sentir la importancia de entender que al llegar al evangelio, la persona debe dejar su estilo de vida pecaminoso. Por eso debes de predicar arrepentimiento y conversión. La persona debe de dejar de seguir su dirección y debe de dejar de seguir un estilo de vida de maldad, de injusticia, de rebeldía. Quiero mostrar un ejemplo de conversión bíblica. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Leamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora Pablo les dice, mira la conversión. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Erais, es necesario dejar el pecado. El homosexual debe dejar de ser homosexual. Aquel que cree que es hombre siendo mujer debe de arrepentirse de ese pecado y ser mujer. ¿Se imaginan lo que eso implica, verdad? Todo lo que eso conlleva. Pero ese es el evangelio de Jesucristo. Así que no es incorrecto recibir a los homosexuales en la iglesia. Lo que es incorrecto es no enseñarle al pecador que deje su estilo de vida pecaminoso. ¿Se entiende? No es correcto rechazar al pecador. No está bien decir, aquí no entran los borrachos, aquí no entran los mentirosos, aquí no, entonces nadie va a entrar. Porque todos así venimos, muertos en delitos y pecados. Pero el que venga a Jesucristo debe de ser perdonado, limpiado, transformado, liberado. Aleluya. Así que por favor, cuando prediques a Jesús, no solo hables de levantar la mano, hermano. No solo hables de que lo reciba en su corazón. Yo recuerdo, los que ya tenemos algunos años, yo pasé por esa época, donde pensábamos que solo había que decir a Jesús que reciban en su corazón y no tener ningún compromiso. Yo recuerdo cuando voy por las calles y llegué a una colonia cerca de la iglesia en ese tiempo y predicamos el evangelio casa por casa. Y a esta persona le hablamos del regalo de la salvación y que lo que tenía que hacer era solo abrirle su corazón a Jesús.
Y así lo hizo. Hicimos la oración de fe. A la semana siguiente lo fuimos a visitar para que fuera a la iglesia y dijo, no, yo no quiero ir a la iglesia. Y le preguntamos, ¿por qué? Porque ustedes me dijeron que el regalo solo era recibir a Jesús. Yo no quiero nada de eso, yo solo quiero recibir el regalo. Y yo dije, aquí la cosa anda rara. Eso es un medio evangelio. No solo hay que recibir a Cristo, hay que vivir para Cristo. Así que es importante que comprendas que el Dios que te ha llamado, te está llamando a su gloria. ¿No dice eso Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10? Mas el Dios de toda gracia. Hoy en día se predica la gracia, pero no la entienden, la malinterpretan. Creen que la gracia es tolerancia y que ya Jesús pagó por todos nuestros pecados y por tanto nosotros ya no tenemos que pagar las consecuencias y no debemos preocuparnos por vivir en santidad porque Él ya lo hizo todo. Eso es un error. Primero de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Somos llamados a ser santos, somos llamados a ser como Él. El hombre debe arrepentirse y convertirse. Debe de haber un cambio en su mente y en sus acciones. Bendito Dios que Él puede hacer esa obra en nosotros, pero debemos de pedírsela. ¿Cómo el hombre se arrepiente y se convierte? ¿Cómo es que el hombre se arrepiente y se convierte siendo un pecador? Alguien le predica el evangelio. Él cree la palabra de Dios y se invoca el nombre de Jesús. Él es poderoso para enviarle arrepentimiento y conversión. Igual es en la vida cristiana. Escucha la palabra, cree la palabra y ora para que Dios te dé arrepentimiento y conversión. Isaías 1, 16 al 20. Mira cómo Dios claramente revela que Él quiere perdonar, pero aquellos que no dejen el pecado, Él los va a juzgar. Leamos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, serás consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El arrepentimiento no es una opción, es un mandamiento. Ahora bien, yo te pregunto, bueno, ¿será que solo los pastores son los que deben arrepentirse? Son los pastores los que deben de caminar en santidad. Las ovejas no, porque son ovejas. ¿Es así? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y tú me dirás, sí, pastor, pero las ovejas son un poco tontas. No te preocupes, porque el camino a Sión, por muy torpe que seas, no se extraviará. Hay gracia aún para nosotros, las ovejas torpes. El arrepentimiento es un mandamiento para todos. Hechos 17:30, por favor. Leamos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Dios quiere que los ignorantes se arrepientan? Sí. Sí. Dios reconoce la ignorancia, pero todos los hombres deben de arrepentirse.
¿Por qué todos los hombres es necesario que se arrepientan? ¿Por qué es necesario vivir para Él? Anoten 4 razones, por favor. 1, todo ha sido creado por Él y para Él. Romanos 11:36. 2, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. 3, hemos sido creados, formados y hechos para su gloria. Isaías 43:7. Y 4, hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha. Efesios 1:4. Por favor, Efesios capítulo 1, verso 4. Leamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solo quiere perdonar, Él quiere limpiar y transformar. Demostremos ahora cómo el arrepentimiento lleva al nuevo nacimiento. Y esto es bien importante porque muchos hoy en día creen que Jesucristo es el Señor y no han nacido de nuevo. Creen que son cristianos, pero realmente solo son aspirantes de cristiano. No siguen a Jesucristo, solamente le admiran. No ha habido en ellos nuevo nacimiento y tampoco conversión. Hechos capítulo 1, versículo 18. Leamos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Hechos 1:18. ¿Perdón? 10. Sí, hija, por favor, Cielito, busca la cita. Vamos a darles si alguien encontró la cita, vamos a corregirla, porque es importante que la tengan. Arrepentimiento para vida. Es Hechos 11:18. 11:18 de Hechos. Gracias. Así que es Dios quien da a los gentiles el arrepentimiento para que puedan nacer de nuevo. El nuevo es un nacimiento divino. El nuevo nacimiento es un milagro divino. El hombre no decide cuándo nacer de nuevo. No es por voluntad de hombre, no son por deseos. Por favor, Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Leamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. No son de sangre. Nadie es hijo de Dios por nacer de su papá. Necesita Cristo. Por voluntad de carne, no son por deseos carnales. Voluntad de varón, no es por voluntad propia. ¿Quién es el que engendra? Dios. Por eso hay que invocar el nombre del Señor Jesús. Por eso hay que humillarse. Dice la palabra, el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Y por eso es que muchas personas no son salvas. Miren, en la cruz del Calvario, o en el Calvario más bien, habían 3 cruces.
3 crucificados, 2 ladrones y el Señor Jesucristo. Los 2 sabían que eran ladrones, porque en la conversación entre los malhechores, uno le dijo al otro: nosotros estamos aquí porque lo merecen nuestros actos. Así que probablemente los 2 reconocían que eran ladrones, pero solo uno invocó el nombre de Jesús. ¿Sabes qué va a hacer el maligno? Convencerte para que no invoques su nombre y te canses, porque él sabe que solo él, solo nuestro Dios puede dar el arrepentimiento y la conversión. Si tú te cansas de clamar, no serás transformado. Como Jacob, debes de luchar, de orar y rogar, llorar, gemir, para que un engañador pueda llegar a ser príncipe de Dios. Así que hay personas que no han sido engendradas por Dios. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque ellos intelectualmente creen que Jesús es el Señor, pero ellos no están dispuestos a rendir su vida de tal forma que amen a Dios más que a cualquier otra cosa. Y muchos, debido a eso, van a tener problemas. Quiero mostrarles lo siguiente. Quiero mostrarles personas que creían en Cristo. Bueno, quizás aquí nació la iglesia secreta. Porque muchos se creen de la secreta, ¿verdad? Muchos creen que hay cristianos de la secreta. No dicen nada, no confiesan nada. Leamos Juan capítulo 12, versos 42 y 43. La realidad es que la iglesia secreta no es real. O eres cristiano público o no eres. Juan capítulo 12, 42 y 43. Leamos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Saben qué otro nombre se le llama a eso? Cobardes. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Aquellos que no confiesen el nombre de Cristo delante de los hombres van a estar en problemas. Mateo 10, 32 y 33. Leamos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una predicación sin arrepentimiento es una predicación de beneficios. Venga, reciba a Cristo, reciba perdón, reciba bendición y usted no haga nada, usted solo reciba de Dios. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo significa dejar tierra, dejar parentela, y eso es una tipología de dejar cualquier estilo de vida pecaminoso para vivir en santidad, ordenando nuestros pasos según la palabra de Dios. Salmo 45, 10 y 11. Leamos. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Yo te hago una pregunta: ¿por qué Dios quiere que dejes a tu padre y a tu madre? ¿Cuántos quieren casarse y llevarse a la suegra? ¿Cuántos quieren casarse y llevarse al suegro? No, si se casan con la hija, ¿verdad?
No queremos a los suegros en la casa de los novios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No estoy hablando de enfermedades y situaciones particulares, ¿verdad? ¿Por qué quiere Dios que dejes a tu madre y a tu padre? Para casarse contigo. Por eso Dios quiere que dejes a padre y a madre, tierra y parentela, para casarse contigo, para ser uno contigo. Ese es el mensaje del Evangelio. Que todos lleguen a ser uno, como el Padre es uno con Jesucristo. Olvida tu pueblo, olvida la casa de tu padre, y deseará el Rey tu hermosura. Porque si no dejas el pecado, no serás agradable a los ojos de Dios. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Predica arrepentimiento, predica conversión. ¿Sabes que cuando nosotros predicamos que es un regalo, muchos quieren el regalo? Pero cuando predicamos arrepentimiento y conversión, pocos lo desean. Pero nosotros estamos para conseguirle esposa al Cordero. ¿De qué nos sirve tener una cesta llena si los peces son malos? Porque al final los van a sacar a la orilla y los van a apartar. Hermano, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es cierto, no es cierto. La confesión de nuestra boca debe de ser congruente con nuestras palabras. Estoy desarrollando un material de lo que estoy hablando y estoy escribiendo. De hecho, estoy procurando apartarme cada 15 días a escribir de lo que el Señor me está poniendo en el corazón. Y cuando estaba escribiendo, escribí una frase y puse: no solo se debe confesar con la boca a Jesús que es Señor, los pies deben obedecer la palabra de Dios. Así que está bien con la boca confesarlo, pero con los pies hay que caminar en obediencia a la palabra de Dios. El arrepentimiento es importante, la conversión es importante. Por eso clamemos: Señor, cambia mi mente. Génesis 12, 1, 3. Cambia mis acciones. Me bendijo mucho. Este pasaje lo he leído muchas veces, pero una vez más, cuando lo estaba leyendo, el Señor me lo leyó y me dio una nueva impresión. No sé si escucharon hoy algo nuevo que el Espíritu dijo. ¿Para qué Dios quiere que dejes tu casa? Para casarse contigo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer para que sean ya no dos, sino una sola carne, ¿verdad? Así que Dios quiere que dejes a tu familia y parentela para que llegues a ser la esposa del Cordero. Ahora escucha, el plan de Dios es bendecir si dejas a la familia. Si dejas a tu familia, Él la va a bendecir. No lo voy a leer en este momento, pero cuando ellos dejaron, los apóstoles, sus ciudades, Jesús después fue a predicar a sus ciudades. Pero quiero que te enfoques, porque esto me lo puso el Espíritu cuando estaba leyendo este verso. Si dejas a tu parentela, Dios se va a encargar de bendecirla. Te lo voy a demostrar con lo que el Señor me mostró. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas, subraya por favor, en ti todas las familias de la tierra, incluida la que dejaste. ¿No es cierto? Así es. Así es. Así que el plan de Dios es que dejes a tu familia para bendecir a las familias. Esa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? A veces incomprensible.
por el mundo, mas se puede entender por la fe. Así que deja tu tierra, deja las costumbres, las tradiciones, los ritos, todo aquello que no es bíblico y está en contra de la Biblia. Y Dios va a bendecir por medio de ti a las familias de la tierra. Mateo capítulo 10, versos 34 al 40. Esto es importante porque si no predicas el arrepentimiento, no va a ser esa persona alguien que busque las buenas obras, no va a buscar la santidad, va a buscar los beneficios de Dios. Tendrá un espíritu de mantenido. Si no lo bendice Dios, no va a seguir a Cristo. Leamos desde el 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El genuino arrepentimiento produce fruto. El arrepentimiento no es un conocimiento intelectual de Jesucristo, es una unción, es un espíritu. Mateo 3:8. Leamos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere que el pecador deje de pecar. Anota Mateo 9:13, por favor. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no vino a llamar a justos? Bueno, uno, porque no hay. No hay justo ni aún uno. Así que es válido. Pero el Señor quiere que el pecador deje su estilo de vida. Por eso debes predicar rendición. Hermanos, es diferente la vida crucificada a rendirse a Cristo. La vida crucificada es el ejercicio de la rendición, donde llega el día donde estás dispuesto a ser herido y hasta morir por causa de Cristo. Por eso son niveles mayores de crecimiento. Esto es iniciar tu caminata cristiana. No tu voluntad, sino la de Dios. No tus caminos, sino los de Dios. Si la persona no cambia sus pensamientos, por eso, hermano, cuando lleves a alguien a Cristo, motívale a leer la Biblia. Tú como cristiano, lee la Biblia, por favor, todos los días. Estúdiala, si no, no vas a poder arrepentirte ni convertirte. Isaías 55, del 6 al 8. Mira lo que dice Isaías. Leamos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Por qué Israel fue un pueblo rebelde? Porque seguía sus pensamientos. Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. No le enseñas a las personas a dejar su manera de pensar,
entonces ellos tendrán su propia manera de vivir. Vivirán su matrimonio de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la sabiduría humana. Es necesario arrepentirnos y sustituir los pensamientos del hombre por los pensamientos de Dios. El Señor es quien otorga el arrepentimiento. Hijo, ¿me ayudas, por favor? Hechos capítulo 5, verso 31. No voy a lograr terminar el arrepentimiento, así que lo voy a continuar la próxima semana. Pero avancemos un poco más. Hechos 5:31, leamos: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Yo lo ilustraría como alguien ahogándose, que clama por misericordia. Dios puede darte la mano y salvarte. Pero si no te la da, seguro nos morimos. Eso sucede al no recibir arrepentimiento y conversión. Seguramente, indefectiblemente nos vamos a hundir en el pecado y estaremos condenados. Necesitamos su arrepentimiento. Romanos 2:4 revela que es la benignidad de Dios la que guía al arrepentimiento. Así que Dios en su amabilidad tendrá paciencia. A veces se tardan años, a veces requieren enfermedades, pero amablemente quiere llevarte a la comprensión y entendimiento que no debes hacer tu voluntad, sino la de Dios. A veces tienen que perder empleos, tienen que perder trabajos, tienen que perder salud, tienen que pasar situaciones difíciles, pero amablemente te quiere llevar el punto a donde te rindas. Muchas veces las personas aman más a su pareja, se vienen los matrimonios abajo, no funcionan hasta que llegue el punto que entiendan que deben de rendirse a Cristo. Antes de arrepentirte y de nacer de nuevo, Dios va a enviar una tristeza, y eso es aplicable tanto para el pecador como al creyente. Muchas personas no han entendido esto. Cuando venga una tristeza de Dios por haber ofendido, por haber pecado, sigue clamando porque el arrepentimiento está cerca. Pablo le escribió a los corintios porque había un caso de incesto. Se dice que el hijo de su padre había tomado a su madrastra, eso es lo que se ha llegado a pensar, y tenía una relación incestuosa. Y Pablo escribe, y él después en la segunda carta, cuando el hombre se arrepintió, escribe en 2 de Corintios 7:9. Y él dice esto a la iglesia. Leamos: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dice Pablo, se entristecieron, pero era para bien, para arrepentirse. Cuando te sientas triste por haber ofendido a Dios, sigue orando, porque la obra ya comenzó. 2 de Corintios 7:10. Leamos: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento
para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que Dios quiere enviar esa tristeza para que podamos arrepentirnos y cambiar nuestra mente, cambiar nuestra dirección y así cumplir su propósito en nosotros. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con la ayuda del Señor la próxima semana. Vamos a orar. Padre, muéstranos la importancia del arrepentimiento y la conversión. Ayúdanos, Señor, y permítenos entender cómo este don divino tú nos lo quieres dar para perdonarnos, para transformarnos, para obrar en nuestras vidas. Gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Llévanos de gloria en gloria y cámbianos a tu imagen y semejanza y permite que podamos arrepentirnos para dejar padre, madre, tierra, parentela, para vivir, para hacer tu voluntad y poder llegar a ser la esposa del Cordero y ser uno contigo, Padre, como tú eres uno con tu Hijo Jesucristo, perfectos en unidad, conformados a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te pedimos nos lleves en paz y en bendición. Y pedimos tu bendición para el día de mañana, que inicia el Instituto Bíblico, Señor, con el reverendo Said Caguas. Bendice, oh Dios, el CODEM, los pastores militares y todos aquellos que han de llegar, Señor, al Instituto Bíblico Sion, y permite que tu gracia se derrame abundantemente para que te utilices, Señor, este instituto, para que tu iglesia sea una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y tú levantes maestros de justicia de El Salvador para que vayan sobre toda esta nación y en todas las naciones a enseñar tus caminos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.